Seguimos con este breve estudio. Fracciones del judaísmo en el tiempo de nuestro Rebbe Yeshua hijo de Yosef. Parte 4. Los esenios. Los esenios fueron una cofradía judía que surgió en el siglo II a.C. y estableció la comunidad de Qumrán. Se enfocaban en la pureza ritual, copiaban libros de las escrituras judías y escribían comentarios sobre los libros de los profetas. Creían que la historia estaba predestinada y su teología apocalíptica daba lugar a una visión del mundo polarizada entre el bien y el mal. El nombre esenio sigue siendo un debate problemático entre los estudiosos. La palabra en sí no aparece en los manuscritos esenios, sino solo en los escritos externos al grupo. Aquí encontramos esaios, sin explicación, pero puede indicar santidad o cumplidores de la Torá, la ley de Moisés. Como ya sabemos, este grupo también surge de la rebelión macabea de los judíos del año 167 a.C. Expulsó a los ocupantes griegos y estableció un reino independiente de Israel. La familia de los asmoneos, que lideró la rebelión, combinó el cargo de rey con el de sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Esto no fue del gusto para muchos y causó el surgimiento de diferentes fracciones, entre ellas los esenios. Tenemos fuentes importantes que nos hablan sobre este grupo, tales como Flavio Josefo. En resumen nos dice, el partido de los esenios sostiene que el hado, en la tradición clásica, fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos, domina todas las cosas y que todo cuanto sucede a los hombres es por decisión suya. Y los saduceos, en cambio, prescinden del hado, sosteniendo que no existe. Niegan que los acontecimientos humanos se produzcan según su disposición y afirman que todo depende de nuestro propio poder, de forma que somos nosotros mismos los que provocamos nuestra buena suerte y que sufrimos lo malo a causa de nuestra imprevisión. También nos dice que estuvo 3 años en el desierto bajo la dirección de un ermitaño llamado Vanos, probablemente esenio o relacionado con la secta de los esenios, aunque el mismo Josefo no lo dice. Cuando creyó estar suficientemente instruido, dejó su retiro y se adhirió al fariseísmo. Nos sigue diciendo Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, libro 15 capítulo 10. Estos hombres siguen un método de vida similar al de los pitagóricos griegos. Hablo de ellos más expresa y ampliamente en otro lugar. Conviene, sin embargo, que exponga el honor que otorgó a los esenios, teniéndolos en más consideración de la que se estila atribuir a los simples mortales. Es un asunto que no resulta extraño a esta historia, especialmente porque por ello se comprenderá la estima que les tenía. Hay un relato que también narra Flavio que anexo a continuación. Había un esenio llamado Manahem, de vida honesta suficientemente comprobada, el cual recibió de Dios el don de prever lo futuro. En cierta oportunidad, cuando Herodes, todavía joven, iba a la escuela, lo miró atentamente y lo saludó, dándole el título de rey de los judíos. Herodes, pensando que no lo conocía o que se burlaba de él, lo corrigió diciendo que era un simple particular. Pero Manahem sonrióse y lo golpeó familiarmente. Reinarás, le dijo, y lo harás felizmente, pues Dios te ha considerado digno de ello. Y acuérdate de los golpes de Manahem, para que sean para ti como símbolos de los cambios de la suerte. Sería un óptimo motivo de reflexión, si amaras la justicia y practicaras la piedad con relación a Dios y la clemencia con los ciudadanos. Sin embargo, yo que conozco este futuro, sé que no harás tal cosa. Disfrutarás de una vida feliz, como no la tuvo ningún otro, y lograrás fama eterna, pero tendrás en olvido la piedad y la justicia. Pero tales hechos no quedarán ocultos a Dios, quien hacia el fin de tu vida te impondrá los castigos adecuados. Herodes no prestó la menor atención a estas palabras, pues las consideraba fuera de todas sus esperanzas, pero cuando después, paulatinamente, fue ganando prestigio y todo le salía prósperamente, gozando ya de pleno poder, hizo llamar a Manahem, y le preguntó por cuánto tiempo reinaría. Manahem no respondió. Ante su silencio, Herodes le preguntó si gobernaría 10 años. A lo cual él respondió que sí, y también 20, y 30, pero sin señalar límite alguno. Herodes se declaró satisfecho, y despidió a Manahem, después de darle la mano,
y desde entonces tuvo gran respeto a los esenios. Me ha parecido conveniente exponer este hecho, aunque pueda haber en él algo de inverosímil, y poner en evidencia que muchos de los nuestros, en estas circunstancias, eran respetados a causa de su virtud y por su conocimiento de las cosas divinas. Antigüedades de los Judíos 3, libro 15 capítulo 10. Podemos resumir de Flavio lo siguiente. Alrededor del año 150 a.C., un maestro justo sin nombre, en oposición a los asmoneos, llevó a sus seguidores al desierto y estableció una comunidad en Qumrán. En sus documentos, el maestro justo y sus seguidores fueron perseguidos en Jerusalén. Los esenios también vivían en pueblos y ciudades, donde sus miembros contraían matrimonio. Había una comunidad en Jerusalén, una de las puertas de entrada a la ciudad era conocida como la Puerta de los Esenios en el siglo I. Los miembros tenían un período de iniciación de 3 años, adoptado posteriormente por los cristianos, y hacían hincapié en los rituales con agua del bautismo, y la restauración de la pureza. En Qumrán, pudieron instalar un número sorprendente de cisternas y canales de agua en el lecho de roca para estos rituales. Se nos indica que, estos son judíos de nacimiento, y los unen lazos de afecto más fuertes que los de las otras sectas. Rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes, y eligen los hijos de los demás, mientras son maleables y están a punto para la enseñanza, los aprecian como si fuesen propios y los instruyen en sus costumbres. No niegan la conveniencia del matrimonio ni pretenden acabar la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina, convencidos de que ninguna mujer es fiel a un solo hombre. Desprecian las riquezas y su forma de vida en comunidad es extraordinaria, entre ellos ninguno es más rico que otro, puesto que, de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden, tanto que en ella no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como patrimonio de hermanos. Consideran que el aceite es contaminador. Si alguno de ellos lo toca, aunque sea accidentalmente, le frotan el cuerpo. Consideran conveniente el conservar la piel seca y vestir siempre de blanco. Eligen administradores encargados de sus propiedades comunes, y son tratados con absoluta igualdad en cualquiera de sus necesidades. Cuando llega algún miembro de otro lugar, le ofrecen cuanto tienen como si fuera de él, y le tratan como si fuese íntimo aunque no le hayan visto jamás. Por esta razón cuando salen de viaje no llevan nada encima, excepto sus armas como defensa contra los ladrones. Otro que habló sobre los esenios fue Filón de Alejandría. En sus escritos, Filón menciona a los esenios, una comunidad judía ascética que vivía en la región del Mar Muerto. Aunque no se centra exclusivamente en ellos, hay fragmentos en sus obras que hacen referencia a los esenios y sus costumbres. Por ejemplo, en uno de los fragmentos de las Hipotética, Filón presenta la comunidad esenia como un ejemplo favorable del modo de vida judío. Además, Filón distribuye la comunidad esenia en diferentes categorías, como Tiasoi, Etairia y Isisitia, siguiendo una organización similar a las estructuras greco-helenísticas. También habló sobre ellos Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, cuyo nombre en latín era Caius Plinius Secundus, fue un destacado escritor, naturalista y militar romano del siglo I. Para diferenciarlo de su sobrino e hijo adoptivo, Plinio el Joven, se le conoce como Plinio el Viejo. Plinio nos dice en su obra Historia Natural, que vivían al oeste del Mar Muerto, en un lugar donde no se siente la pestilencia del mismo mar, un lugar purificado por las aguas del Jordán, justamente donde se halla Qumrán. Plinio habla de las ciudades situadas al sur del campamento, en Gedi, a unos 20 kilómetros al sur de Qumrán, Masada, a unos 15 kilómetros más lejos. Parece, pues, que Plinio sitúa justamente donde vivía la secta de Qumrán, con lo que se puede afirmar que los sectarios del Mar Muerto eran esenios. En todo caso, según los investigadores, los manuscritos hallados son esenios. Otro que nos habla sobre ellos fue Dion Crisóstomo. Dion Crisóstomo, Dion de Prusa o Dion Cosello, año 40, año 120, fue un orador,
escritor, filósofo e historiador griego del Imperio Romano que floreció en el siglo I. Se conservan 80 de sus discursos. Su sobrenombre significa en griego literalmente boca de oro. Aunque Dion Crisóstomo no escribió específicamente sobre los esenios, sí nos da referencia de ellos. Existen textos antiguos que nos proporcionan información sobre este grupo. Los esenios eran un conjunto de ascetas que vivían en comunidades separadas. Aunque algunos estudiosos creen que la mayoría de los varios miles de miembros de este credo vivían en pueblos y ciudades, hay quienes sostienen que eran un grupo más aislado. Otro fue Hipólito de Ostia, también conocido como Hipólito de Roma o obispo Hipólito, en latín, Hippolytus Episcopus, fue un escritor de la Iglesia cristiana primitiva. La Iglesia católica lo ha considerado como el primer antipapa al ser elegido obispo de Roma en 217, pero murió reconciliado con la Iglesia en 235 como un mártir, por lo que ahora es honrado como un santo. También hizo referencia a ellos. Ahora bien, los esenios de los miembros de Qumran se dedicaban a copiar los libros de las escrituras judías y a escribir comentarios sobre los profetas y los libros apócrifos. Los detalles de la vida comunitaria se escribieron en la regla de la comunidad y el documento de Damasco, Pacto de Damasco. La literatura de esta época incluía a videntes que tenían experiencias extracorporales en las que eran llevados a recorrer el cielo y en las que se les mostraban los secretos de los últimos días, generalmente por ángeles. Como parte de la teología y la práctica esenia, se separaron de la mayoría de los judíos para esperar la intervención final de Dios. Aunque replicaban muchas de las enseñanzas de los profetas, los puntos de vista de los esenios eran más radicales en el sentido de que todo se entendía dentro de la polaridad del bien o del mal, lo que se hace evidente en los siguientes aspectos del pensamiento esenio. 1. Dualismo cronológico y dualismo ético. 2. La convicción de que la historia está predestinada. 3. La demonización de las demás personas. Ciertamente vemos en su pensamiento un contenido estoico, muy parecido al cristianismo que surgirá después, con sus prácticas en los monasterios como ascetismo, celibato, evitar contaminarse con los demás, la condenación y el infierno. Tanto así como los esenios en su literatura contiene algunas de las primeras polémicas, al afirmar que el resto de la humanidad, incluyendo otros judíos, se encuentra bajo la influencia de agentes del diablo. Es por ello que los esenios vivían aislados, como luego lo hicieron después los monjes cristianos. La literatura apocalíptica era la forma de articular la crítica social y política. La crítica a los gobiernos existentes equivalía a la traición. Por lo tanto, los escritos apocalípticos utilizaban alegorías y símbolos, pero muchas personas y sus comunidades tenían la clave para comprenderlos. Por eso no se nombra a los gobernantes y sumos sacerdotes contemporáneos en los documentos. También da a tales escritos una libertad interpretativa ilimitada, de modo que pueden aplicarse a cualquier época. Los esenios pudieron mantener sus visiones apocalípticas y su estilo de vida hasta la gran revuelta judía del 66 después de Cristo. Algunos participaron en la guerra contra Roma, quizá viendo esto como la batalla final. Juan el Esenio figura como general en Galilea y algunos pueden haber estado entre los celotes en la resistencia final en Masada. Una legión del ejército romano masacró a la comunidad de Qumran en el año 68 después de Cristo. Los esenios no se quejaban cuando eran torturados, y su actitud ante el sufrimiento era notable. Aunque no hay registros específicos que indiquen que los esenios nunca se quejaron durante la tortura, su estilo de vida y creencias sugieren una resistencia estoica y una aceptación del dolor. Aquí hay algunas razones por las que se cree que los esenios no se quejaban durante la tortura. Disciplina y devoción. Los esenios vivían una vida de disciplina y devoción. Su enfoque estaba en la espiritualidad, la pureza y la búsqueda de la verdad. La resistencia al dolor físico podría haber sido parte de su compromiso con estas creencias. Juramento de verdad. Cuando alguien se unía a la comunidad esenia, hacía un juramento de decir siempre la verdad. Esto implicaba que no debían quejarse ni mentir, incluso bajo tortura.
Preparación espiritual. Los esenios creían en la preparación espiritual para enfrentar desafíos. Su enfoque en la humildad y la vida piadosa podría haberles dado la fortaleza para soportar el sufrimiento sin quejas. Esperanza en un Mesías espiritual. Los esenios esperaban la llegada de un Mesías espiritual que los liberaría. Esta perspectiva podría haberles dado una perspectiva más allá del sufrimiento terrenal. Los manuscritos del Mar Muerto son los escritos recopilados que fueron descubiertos en las cuevas cercanas a Qumrán en 1946 por un pastor árabe que llevó varios de los manuscritos a un anticuario del mercado negro de Belén. Cuando los fragmentos y pergaminos salieron al mercado, se distribuyeron a un equipo internacional de expertos para su traducción y conservación. Incluyen 225 textos bíblicos, copias de textos apocalípticos más antiguos, sus propias visiones apocalípticas, manuales, comentarios, himnos, oraciones y maldiciones. Los manuscritos están etiquetados según el número de la cueva en la que se encontraron, 4Q, 11Q, etc. La datación por carbono y la paleográfica, junto con las monedas, indican que provienen de un período de tiempo de aproximadamente entre el 135 a.C. al 68 después de Cristo. Antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, las copias más antiguas de las escrituras hebreas eran los textos masoréticos del siglo X después de Cristo. Ahora tenemos manuscritos 1000 años más antiguos, que confirman la cuidadosa transmisión textual de este material a lo largo del tiempo. En otras palabras, lo que leemos ahora en las escrituras judías son copias fiables de los documentos originales. También podemos decir de los esenios, aunque no hay evidencia, la posibilidad de que algunos de ellos se hayan unido al partido netzarita fundado por nuestro Rebbe Yeshua. Así como también, no hay ninguna evidencia que nuestro Rebbe haya pertenecido a esa fracción estoica, gnóstica, debido a que estaba en contacto directo con las personas excluidas, ya sea por enfermedad o por su conducta, cosa que los esenios no hacían, pues estaban aislados de lo que ellos pensaban era contaminarse. Nuestro Rebbe dijo en una oportunidad: porque vino Johanán que ni comía ni bebía con el pueblo y dijeron, demonio tiene. Y del Hijo del Hombre, que ha venido comiendo y bebiendo con todos, le dicen, he ahí a un glotón y un bebedor de vinos sin medida, amigo de cobradores de impuestos y de los que no andan conforme a la Torá. Mas os digo que la sabiduría, cuando es auténtica, se hace evidente por los resultados que produce. Mateo 11, 18-19. Si analizamos el texto anterior, podemos decir solo por analogía que, los que critican a Johanán, pertenecen a la fracción de los saduceos. Pues ellos creían que a las personas buenas eran bendecidas con bienes y los placeres de su riqueza, pues no hay resurrección, ni mucho menos un mundo por venir. Y a Johanán al no poder disfrutar de ello, era pecador. Y los que critican a nuestro Rebbe por su forma de vida, pueden ser que sean esenios. No hay evidencia categórica, pero todo apunta a ellos. Hoy en muchas fracciones religiosas se sigue practicando esta actitud de optar por la abstinencia, donde renuncian voluntariamente a satisfacer su apetito o deseo de consumir líquidos alcohólicos como vino o licor, o apartarse en lugares aislados para buscar la pureza espiritual, evitando contacto con el sexo opuesto, pues piensan que lo contrario es pecado o es del diablo. Nuestro Rebbe nunca enseñó tales cosas. Todo lo contrario nos indicó a vivir plenamente con las bendiciones que recibimos del Eterno, sin abusar de los alimentos o bebidas permitidas en la Torá, y a estar en relación constante con las personas, para ser luz delante de ellos. ¿Por qué? ¿Qué luz sirve estando en un lugar aislado donde a nadie favorece? Por tanto, los que enseñan que nuestro Rebbe era esenio, jamás han entendido sus enseñanzas. En el próximo episodio veremos si el Eterno lo permite. Parte 5. Los celotes. Saludos a todos. Shalom. Bros. Elisanoda.